La Divina Comedia de Dante Alighieri. Soy Dante Alighieri, poeta de Florencia, Italia. A la mitad del camino de mi vida, a los 35 años, tuve una visión maravillosa, única, increíble. Soñé que me encontraba perdido en una selva oscura y espantable. ¿Cómo llegué hasta ahí? Es algo que todavía no puedo explicar. Lo que sí estoy seguro es que me había desviado del camino verdadero. Ningún sendero podía conducirme entre la espesura, ninguna luz brillaba entre la oscura maleza. Estaba sin dirección. Realmente no sabía cómo ni para qué lado moverme. Ay, si supieras qué terrible es haberse extraviado, sin guía. Realmente estaba desorientado. Cada vez que relato este momento de mi visión, siento la misma sensación de estremecimiento. Era tan real. Ah, y qué penoso y difícil se me hace afirmar cuán duro, áspero y espeso era este terrible bosque. Su solo recuerdo renueva todos mis temores. Era tan triste que hasta la muerte lloraría espantada entre su densa niebla. Me trasladaba ciego, de aquí para allá. Algún camino debía conducirme hacia la luz, pero no. Mientras caminaba, las ramas de los árboles golpeaban mi cara, me arañaban las manos, fuertes raíces se enredaban en mis pies, haciéndome caer. Agudas espinas me atravesaban la carne. Agotado, exhausto, pude llegar al otro extremo del bosque. El sol se había levantado. Sus rayos bajaban hacia la colina. Me hallaba justo a los pies de esta montaña. El sol iluminaba todo a mi alrededor. ¡Qué dicha que sentí! La luz era una caricia luego de haber pasado toda la noche en el terrible bosque. Temblé nuevamente, tan solo al recordar los terrores de la selva oscura. Mas el sol brillaba y su luz renovaba las esperanzas en mi corazón. Tras descansar de los dolores y la fatiga de la noche, me propuse ascender la colina. Desgraciadamente, tras ascender un poco, noté que las dificultades no habían terminado. Una enorme pantera, feroz, rugiente, hambrienta, cerraba mi paso. Me eché hacia atrás asustado, pero algo me hizo recobrar el ánimo, y era el aire de primavera, fresco, cálido, que llenaba mis pulmones. Junto a la luz del sol que iluminaba el firmamento, me daban fuerza para hacerle frente a la bestia salvaje. Avancé hacia ella, pero el temor nuevamente me invadía. Un león gigantesco se acercaba hasta mí, con la cabeza levantada. Tenía un terrible aspecto. Todo temblaba a su alrededor. Ahora sí, no sabía cómo reaccionar, pero todo se puso peor. Perdí las esperanzas de salir con vida de allí, cuando, por el único camino posible, una hambrienta loba gruñía en busca de alimento. Tan flaca estaba. Obviamente, en cuestión de segundos, mi carne sería disputada por las bestias. No tenía escapatoria. Las feroces criaturas hacían que retroceda lentamente. De este modo, me encontré inserto nuevamente en el oscuro bosque. Allí, ya no penetraba la luz del sol. Estaba, por desgracia, en el corazón del negro bosque. Las bestias no me quitaban los ojos de encima. Desesperado, alcancé a ver una sombra que avanzaba entre el follaje.
quiera que seas, por favor, ten piedad de mí. Grité con todas mis fuerzas. Mi voz se escuchaba quebrada. La sombra, sin contestar, volvió a avanzar. Un claro le iluminó el rostro. Fue grande mi sorpresa y mi alivio. Realmente era una visita inesperada. La extraña sombra era nada más ni nada menos que Virgilio, el gran poeta romano. Virgilio escribió hace mucho tiempo una obra monumental llamada La Eneida. Esta obra significó mi interés hacia la poesía y el mundo de las letras. Durante muchos años consideré a Virgilio mi maestro y mentor. Leí y estudié todos sus escritos. No podía sentir por él más que amor y veneración. Ahora, en mi visión, el gran romano salía de las sombras dispuesto a salvarme. Una gran alegría invadió mi corazón. Entonces le supliqué: «Sé mi guía, llévame a través del bosque y líbrame de las feroces bestias que me impiden llegar hasta la colina». Virgilio había bajado para ayudarme. Pero me hizo notar que sería imposible subir por la colina. Solo había un camino que se debía seguir. Ese camino nos conduciría directamente al mundo de los espíritus. El poeta romano me explicó entonces el sendero que abarcaría toda mi fantástica visión. Primero, vería el sombrío lugar en donde se encuentran quienes pecaron en la tierra. Estos ahora sufren por su maldad. La primera escala sería el temido infierno. Luego, llegaría al monte de la purificación, llamado purgatorio. Allí moraban aquellos que habían pecado, pero se arrepintieron de sus culpas. Sus almas eran purificadas para lograr la ascensión a los cielos. Finalmente, el cielo mismo me esperaba con toda su gloria. Pero Virgilio ya no sería mi guía. Otro espíritu me estaría esperando. Beatriz. Al oír este nombre, una lágrima surcó mi mejilla. Beatriz, mi amada Beatriz, cuánto ansiaba verla. Beatriz era una hermosa muchacha florentina. Cabellos dorados caían por su rostro. Enormes ojos como zafiros adornaban su mirada. La conocí de niño, a los 9 años, y jamás pude olvidarla. Desde luego, me había enamorado de ella. Era la musa de mis poemas, la diosa de mis sueños. Jamás pude declararle mi amor. Una mañana, dispuesto a hacerlo y con el coraje necesario, me dirigí hasta su casa. Por fin le diría cuánto la amaba. Al llegar, me entero de la cruel noticia. Beatriz había muerto. Tan solo tenía 20 años. Su cuerpo no pudo resistir una enfermedad mortal. Ay, si supieran cuánto la he llorado. Hasta hoy, de tan solo recordarla, tristes lágrimas invaden mi rostro. Y ahora, el gran Virgilio me anunciaba mi encuentro con mi gran amor. Era demasiada dicha luego de tanto sufrimiento en el oscuro bosque. Sin embargo, me esperaba un largo camino hasta hallarme en presencia de ella. Virgilio comenzó a caminar lentamente. Yo lo seguí, tembloroso.
Temía volver a encontrarme solo en la espantosa selva. Las fieras quedaron atrás. El miedo se fue esfumando de a poco. A medida que avanzábamos, las sombras de la tarde caían a nuestro alrededor. Pero mi valor comenzaba a abandonarme. ¿Realmente yo era digno de conocer las regiones eternas? Iría hasta donde ningún hombre vivo había llegado jamás, y con un alma inmortal como la del gran poeta Virgilio. Comprendí que tan solo era un hombre con miedos. Le advertí a Virgilio sobre mis dudas y temores. Sabía que él podía comprenderme. Entonces el poeta me habló mansamente. Supo explicarme que mis temores eran normales y me contó del por qué estaba allí a mi lado. Se hallaba él en el limbo, región donde se dirigen las almas que ni se salvan ni se condenan. Allí escuchó la voz de una mujer joven. Era Beatriz. Ella le suplicaba al poeta que acudiese en mi ayuda. Yo corría peligro y mi amada me observaba desde la gloria. Ella pensaba en mí. Escuchar estas palabras reconfortó mi espíritu. Ella me salvó de las fieras. ¿Qué temor debía sentir, pues? Seguí a mi maestro tras un largo camino profundo y solitario. Al poco tiempo nos hallamos ante un enorme y oscuro portal. En él había una inscripción grabada. Con esfuerzo pude leer: Es por mí que penetras en la ciudad del llanto. Es por mí que te diriges al dolor eterno. Allí sufre la raza condenada. Yo fui creado por el poder divino. Deja a un lado la esperanza si entras aquí. Esta era la puerta del infierno. Realmente eran duras palabras las que estaban allí escritas. El temor volvía a resguardarse en mi corazón. Virgilio se percató de ello y me reprendió. Era necesario que me despojara de toda la cobardía si quería cruzar ese portal. Sin embargo, la mirada de mi maestro era noble y bondadosa. Comprendió nuevamente mis miedos y tomó mi mano con firmeza. Atravesamos el umbral. Al instante, llegaron hasta mi oído una infinidad de suspiros, quejas y gemidos. Estos sonidos inundaron mi alma. No pude contener el llanto. Realmente había que ser fuerte para atreverse a cruzar por las llamas del infierno. Una multitud de espíritus se nos acercaron. Estaban desesperadas. Hablaban miles de idiomas. Decían cosas terribles, con voces roncas, acentos de cólera. Este tumulto rondaba eternamente por aquel espacio. Parecían perseguir en vano una bandera. Virgilio habló. Estas almas eran aquellos indiferentes que pasaron los años de su vida cuidándose a sí mismos. Eran los perezosos, los indolentes, que no se inclinaron ni al mal ni al bien. Comprendí entonces qué significaba la bandera. En su inútil vida, aquellas almas siempre corrieron de un lado para el otro, sin un plan y en busca de objetos indeterminados. No pude evitar sentir desprecio por estos espíritus tibios. Entonces, reconocí a una de las almas. Era el Papa Celestino V.
En el mundo terrenal no cumplió con los deberes que su cargo le asignaba. Llevó una vida perezosa. Ahora lo pagaría eternamente. Pero Virgilio no quería que me entretuviese en la entrada. El recorrido era largo. Atravesamos una multitud de espíritus. Llegamos a la orilla de un río. Era el gran Aqueronte. Otra multitud de almas esperaba con ansiedad la llegada del barco. Una barca se acercó entonces hasta la orilla. La barca estaba conducida por un anciano de cabello y barba blancos. Se llamaba Caronte. Su obligación consistía en conducir eternamente a las almas. Una y otra vez, la barca iba de un extremo al otro del río. La presencia del barquero perturbó sobremanera a las almas. Caronte se burlaba de ellas. Les gritaba maliciosamente crueles palabras. Decía que los llevaría a una tierra de la cual nunca iban a volver. Jamás verían nuevamente la luz del sol. En adelante, la oscuridad los envolvería para siempre. Estas almas miserables entraban temblando al bote. Caronte vio que yo aún no estaba muerto. Esto lo hizo encolerizarse. Ahora el anciano se negaba a trasladarme. Mas el gran poeta habló con él. Le hizo entender que era un designio divino el que yo realice el peregrinaje. Finalmente aceptó. Virgilio me explicó que nunca un mortal había cruzado el Aqueronte. De allí derivaba la reacción del barquero. Mientras viajaba en el bote, pude apreciar grandes tormentas rojizas en ese extraño firmamento oscuro. Uno de ellos fue tan fuerte que caí desmayado dentro de la barca. Estuve sumido en un profundo sueño. No sé lo que ocurrió en el trayecto. Pero al despertar, ya no estaba en la barca. Ahora me encontraba junto a un profundo abismo. Virgilio me dijo dónde estábamos. Estas tierras que bordeaban el infierno eran el limbo, el hogar de mi maestro, donde él reside eternamente. El infierno es un abismo inmenso. Está dividido en círculos, y en cada uno de ellos se purgan los pecados. El primer círculo era justamente el limbo. En él moraban aquellos paganos que llevaron una vida noble y sin pecados, pero al no estar bautizados, no podían gozar de la gloria del cielo, aunque tampoco debían sufrir los terribles castigos del infierno. Virgilio me guió por el camino que bordeaba esa región. En el limbo, los sollozos no me estremecieron, mas el aire temblaba por otra razón. Eran los infinitos suspiros de quienes habitaban allí. Entonces vi a 4 sombras que avanzaban hacia mí. En sus rostros no había alegría ni tristeza. Una suave luz resplandeció, iluminándolos. Logré reconocerlos. No pude más que agachar la cabeza y sentirme indigno. Estaba frente a los más grandes poetas de la antigüedad. Eran Homero, Horacio, Ovidio y Lucano. Hablaron amistosamente con Virgilio. Cuando mi maestro comentó que yo también era poeta, solo escuché elogios y palabras de aliento. Discutí amigablemente con ellos. Un orgullo me invadía ahora. Me sentí el sexto entre los grandes genios. Caminamos largo rato conversando animadamente. Llegamos a un castillo rodeado por aguas cristalinas.
Entramos y allí pude observar a más personas que supieron destacarse en la antigüedad. Vi a los filósofos Platón y Aristóteles, al rey turco Saladino. Grandes personas valientes y sabias poblaban esta región que parecía no pertenecer a ningún extremo. Llegó el momento en que nos fue preciso separarnos. Saludamos a los poetas y con Virgilio emprendimos la marcha. Vimos cómo se reunían con otros espíritus. Seguimos avanzando. Pronto llegamos a un lugar en el que no había resplandor alguno. Entramos al segundo círculo del infierno. Era más pequeño, pero contenía mucho más dolor que el primero. Volví a escuchar los incómodos gritos lastimeros y de desolación. En la entrada del segundo círculo vimos al gran Minos, antiguo rey de Creta. Él examinaba las faltas de los condenados, les indicaba su lugar en el infierno. Una vez más, Minos se encolerizó al verme, como sucediera con Caronte. Pero Virgilio volvió a explicar el mandato divino. Minos, rabioso, nos dio vía libre para acceder a la oscuridad. Una gran tempestad asolaba al segundo círculo. Este huracán empujaba a los espíritus hacia un lado y hacia el otro, los arrojaba contra el suelo y los volvía a levantar una y otra vez. Las almas lamentaban una y otra vez el designio divino y no podían dejar de blasfemar. Virgilio habló. Este círculo pertenecía a los lujuriosos, aquellos que fueron arrebatados por los goces de una pasión. Ese goce, esa pasión, ahora los arrastraría eternamente como un fuerte huracán. El maestro me señaló algunos rostros conocidos de la historia de la humanidad, quienes padecían su condena y por qué razones. Pude ver a Cleopatra, la gran reina de Egipto. En vida, disfrutó de los amores de Julio César y a su vez lo engañaba con Marco Antonio. Helena de Esparta, fue por ella que se inició la guerra de Troya. Me señaló muchos espíritus aparte de estos, y cada historia que relataba lo llenaba de congoja. La piedad también se apoderó de mi corazón. Tan débiles solemos ser los hombres en cuestiones del amor. Pero es de un hombre virtuoso el no dejarse arrebatar por estos impulsos. Avanzamos hacia el tercer círculo. Allí recibían su castigo los glotones. La pena que sufrían era proporcional a la culpa. ¿Cómo se castigaba este vergonzoso pecado? Pues estaban hundidos hasta la mitad en una especie de barro infecto. Siempre estarían mojados por una lluvia pesada, eterna. Cerbero, un perro enorme y de 3 cabezas, devoraba una y otra vez a los condenados. Cruzamos este círculo, cuidando de no enfadar al gigantesco Can. Nos abrimos paso hacia el cuarto círculo. Los pródigos y los avaros eran castigados en esta región. El deseo de la codicia, ya sea en el derroche o en la mezquindad del dinero, fue lo que los impulsó hacia este círculo. Las almas estaban divididas en 2 bandos enfrentados. Uno arrastraba una gruesa piedra hasta el otro. Los espíritus hacían chocar las piedras entre sí. Luego, el otro bando repetía la acción, así eternamente. No nos detuvimos mucho tiempo aquí,
Poco había que comentar al respecto. Para llegar hasta el quinto círculo, debíamos atravesar junto a mi maestro una negra laguna llamada Estigia. Una gran cantidad de espíritus estaban allí hundidos, golpeándose unos a otros, desgarrándose con uñas y dientes. El maestro me explicó quiénes eran estas almas. Pertenecían a aquellos que se dejaron dominar por la cólera. Hundidos en las fangosas aguas de la Estigia, se lamentaban de su pasado. Pasando uno de los extremos de la laguna, podía observar una gran torre. Hacia allí nos dirigíamos con el poeta. Un barquero infernal llegó en ese momento y subimos al bote. Una de las almas condenadas advirtió mi presencia. Me preguntó qué estaba haciendo allí. Lo reconocí al instante. Era Felipe Argenti, un florentino conocido por su orgullo y su carácter iracundo. En vida, paseaba por las calles de Florencia en su caballo, atropellando hombres, mujeres y niños, en fin, todo lo que se le atravesara por su camino. Le hice un gesto de desprecio con la mirada. El espíritu se desbocó y saltó hacia la barca con la intención de dañarme. Mas Virgilio, que estaba atento, lo rechazó. El alma cayó nuevamente al agua. Allí se desgarró a sí mismo con los dientes. Por fin llegamos al extremo del río. Nos esperaba la tenebrosa ciudad de Dite. Los últimos círculos del infierno se encontraban allí. Grandes luces rojizas se veían desde lo lejos. Parecía que la ciudad ardiera en llamas. Las puertas estaban cerradas. Entonces, una multitud de almas encolerizadas rechazaron mi presencia allí. Las almas indignadas reclamaron a Virgilio que me abandone y me deje solo en esas oscuras regiones. Mi temor fue en aumento. No sabía qué hacer ni decir. Pero el maestro me tranquilizó. Mientras estuviéramos allí, no me abandonaría. Virgilio se adelantó para hablar con ellos. No pude oír su conversación. Sin embargo, vi volver a Virgilio desanimado. La puerta seguiría cerrada. Los demonios no la abrirían para nosotros. El poeta me dijo que esperaríamos. Alguien iba a venir en nuestra ayuda. De repente, dirigí la mirada hacia una de las torres. Pude ver algo espantoso. 3 mujeres de aspecto horrible se burlaban de mí desde lo alto. Eran las gorgonas. Las gorgonas eran espantosas mujeres con víboras en la cabeza en lugar de cabellos. Entre ellas estaba Medusa. Con su mirada podía convertir a cualquier mortal en piedra. Virgilio me ordenó que no la mirara. Estaba a punto de hacerlo cuando me tapó los ojos con sus manos. Una vez más, había salvado mi vida. Entonces, ocurrió un milagro. Una aparición celestial se hizo presente. Caminó sobre la superficie del lago. Las almas notaron su presencia y huyeron espantadas. El ángel apoyó un dedo en la puerta y ésta se abrió. Luego retrocedió, sin decir una palabra. Se marchó por donde había llegado. Teníamos acceso a la ciudad. Nos hallamos entonces en el 6º círculo. Aquí los violentos recibían su castigo. Nos encontramos entrando a la ciudad con un enorme campo repleto de dolores y crueles tormentos. Observamos horribles nichos, sepulcros de los que se escapaban llamas de fuego.
Podíamos escuchar débiles gemidos que provenían del fondo de los huecos. Virgilio pidió que nos apuráramos. El viaje era largo. Aún faltaba mucho camino por recorrer. Subiendo una montaña, nos encontramos al borde de un precipicio. Un monstruo llamado Minotauro, con cabeza de toro y cuerpo de hombre, custodiaba la entrada al séptimo círculo. El monstruo trató de impedirnos el paso. Estaba furioso con nuestra presencia. Virgilio lo exasperó con burlas. El monstruo se acercó violento para atacarnos. En un instante tuvimos una vía de acceso y logramos penetrar al séptimo círculo. El descenso fue terrible. Rodamos como 2 piedras por encima de las rocas. Una vez abajo, pude observar una visión única, terrorífica. Un río de sangre hirviente. Allí las almas pagaban el precio de haber asesinado a un semejante en vida. El castigo no se reducía a eso. Miles de centauros, seres con cuerpo de caballo y torso de hombre, les arrojaban flechas. Con ello, impedían que cualquier espíritu llegase hasta la otra orilla. 3 de los centauros, al vernos, se dispusieron a lanzarnos sus flechas. A diferencia de otras veces, Virgilio les habló de manera muy cortés. Los centauros entendieron las razones de mi maestro. Este les pidió consejos sobre un buen camino. Uno de los centauros nos guió un buen trecho. A medida que avanzábamos, el río iba disminuyendo su nivel. Las almas seguían sufriendo. Noté algunos rostros conocidos. Grandes asesinos de la historia nadaban esas aguas rojas. Cuando el río llegó a su fin, el centauro se marchó. Un espeso bosque nos esperaba. Recordé la selva en que me había perdido. Temblé. No había ninguna senda, ni el más leve rastro de camino. Los árboles tenían sus hojas, pero ninguna de estas eran verdes. No había pájaros que cantasen, tampoco frutos, tan solo espinas por doquier. Atravesamos el bosque. En un momento, un rumor me llamó la atención. Era un extraño suspiro que hasta mi oído llegaba. Parecía venido desde una profundidad. Tan solo veía árboles a mi alrededor. Miré a Virgilio. El maestro me pidió, extrañamente, que cortara una rama de algún árbol. Vería algo increíble. Así lo hice. Al momento que desgajé la rama, el árbol comenzó a sangrar. Me quedé maravillado. Mi sorpresa fue mayor cuando el mismo árbol habló. Triste y dolorido, me dijo que en vida habían sido hombres. Al no poder soportar la difícil realidad, se dieron muerte a sí mismos. Los suspiros que había oído provenían de estas almas. Mucho pesar me transmitieron estas almas. Terrible castigo cumplían por su debilidad para afrontar los embates de la vida. Abandonamos el bosque, internándonos en una árida llanura. Aquí estaban los violentos contra Dios. Sus almas yacían tiradas, caminando o corriendo de un lado a otro. Una tormenta caía sobre ellos, una tormenta de fuego. Copos de fuego los tocaban. Las almas intentaban apartarlos con las manos, pero era inútil. Cuando quise avanzar, un espíritu tomó mis ropas reconociéndome. Era Brunetto, mi antiguo tutor. Constantemente cuando vivía, solía recriminar con ferocidad a Dios por sus desventuras, mas no se esforzaba demasiado por cambiar su suerte. Aún así, me alegré de verlo. Caminamos juntos por el valle, conversando sobre tiempos lejanos en Florencia. Brunetto me rogó que cuidara de una obra suya que había escrito.
Prometí que así sería. Abandonamos la llanura, aún nos quedaba más por ver. A medida que más profundo era nuestro recorrido, más duras eran las imágenes que alcanzaba mi vista. Al llegar nuevamente a otro precipicio, una criatura se hizo presente. Ante nosotros se encontraba el monstruo Gerión. Mi temor se hizo visible, pero Virgilio me explicó la situación. Sería el monstruo quien nos conduciría hasta los últimos tramos. No había otra forma de descender. Mis miedos me asaltaron, mas confiaba en mi maestro. Ambos montamos a Gerión. El monstruo gigantesco de enormes alas comenzó su vuelo. Descendimos sobre el abismo hasta llegar al valle. Nuevamente nos sentimos rodeados por alaridos y tinieblas. Acabábamos de penetrar las más bajas profundidades del infierno. Estábamos en las Malevolges, o pozos malditos. En cada uno de los pozos que veíamos, millares de almas sufrían una espantosa pena. Allí penaban por el engaño y el fraude cometidos en la tierra. El poeta me hizo entrar en uno de estos pozos. No lo soporté. Lloré amargamente por la visión que tenía ante mis ojos. Seguimos avanzando. Nos cruzamos en el camino con una procesión de hipócritas. Los cubría una pesada capa. Apenas si podían sostenerla a sus espaldas. Solo podían andar lentamente y llorar. Un par de espíritus me pidieron que me acerque a ellos. Pude reconocerlos. Eran dos frailes que vivieron en Florencia. Recuerdo cómo estos frailes se paseaban por la campiña alegremente. Iban vestidos de blanco con una gran cruz en el pecho. La misión de estos hombres consistía en cuidar de los huérfanos y las viudas, pero se enriquecieron con su dinero. Ocultaban su egoísmo tras una máscara de alegría y bondad. Ahora pagaban sus culpas en el círculo de los hipócritas. Dejamos atrás estas penas y temores y nos preparamos a descender al último círculo. Estábamos buscando un camino cuando un ruido ensordecedor me volteó al suelo. La niebla que había no me permitía ver de dónde provenía tan espantoso sonido. Solo pude ver las altas torres de una ciudad, pero Virgilio despejó mi error. Lo que yo veía no eran torres, eran gigantes. La niebla los ocultaba. El maestro se acercó a uno de ellos. No pude escuchar lo que le decía, pero al instante uno de ellos nos tomó a ambos, uno en cada mano. De este modo, descendimos al último círculo del infierno. Llegamos a una especie de valle oscuro, siniestro. Allí nos dejó el gigante. Empezamos a caminar cuando Virgilio me señaló el suelo que nos sostenía. A mis pies había un lago congelado. Parecía hecho de vidrio. Pude apreciar a unas sombras llorosas que nadaban en él, por debajo del gran espejo que era el lago congelado. Se las veía tiritar, sufriendo el frío que implicaba morar de aquel lado del cristal. Les pregunté a estas sombras quiénes eran. 2 lágrimas cayeron de sus rostros. Se congelaron al instante. Virgilio me explicó dónde estábamos. Era Caína. Tras ese lago helado, yacían aquellos que habían traicionado a su familia. Desde entonces, nunca he podido mirar un estanque helado sin sentir temor. Seguí caminando por el cristal. De repente, algo me llamó la atención. Bajo el lago helado, un alma devoraba la nuca de otra. Este acto brutal me estremeció. Me acerqué a los espíritus. El devorador habló. Era el conde Ugolino. El traidor a quien le roía el cuello era el arzobispo Ruggieri. Escuché atónito su historia. Cuando vivían en Roma, el conde se acercó a Ruggieri por motivos políticos.
El sacerdote lo recibió con benevolencia, pero luego sus infamias condenaron a Ugolino a la muerte. ¡Qué muerte tan cruel padeció este mortal! El obispo lo encerró en una torre junto a sus hijos, todos condenados a morir de hambre. Jornadas terribles vivió aquel conde en aquella torre, tanto así que sus propios hijos ofrecieron sus carnes de alimento. Todos murieron a los días. Terminó de hablar el conde y luego volvió a hundir sus dientes en el cuello de su traidor. Pocas veces sentí tal conmoción como aquella en el lago helado. Seguíamos avanzando. Estábamos en la recta final del primer recorrido. Aquí las sombras se hacían más espesas y heladas. Virgilio, entonces, me abrazó con fuerza. Ese abrazo significó la llegada hacia lo más terrible que podría imaginar. Significaba que muy pronto tendría ante mis ojos a quien tuviera el rostro más bello. El maestro me pidió que me armé de fortaleza. Entonces lo vi. Era Lucifer, el emperador de las tinieblas.